Dios les bendiga rica y abundantemente en esta mañana, a los hermanos presentes, a las visitas que nos acompañan por primera vez. Bienvenida a este hermoso lugar. Aquellos que nos ven a través de Facebook, somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Estamos en el estudio consecutivo del libro de Efesios. Ya estamos solamente a un capítulo de terminarlo, donde hemos aprendido toda la obra que Dios ha hecho a través de la unión con Cristo, cómo era nuestra vida pasada, cómo debe ser nuestra vida ahora como creyentes. Entonces vamos a orar en esta oportunidad para pedir la guía de nuestro Maestro, el Espíritu Santo. Amén. Bendito y soberano Dios, después de haber exaltado y glorificado tu nombre, Señor, en esta mañana queremos seguir honrándote con nuestra atención. Que tu Espíritu Santo pueda fortalecer al débil, levantar al caído, que pueda hacer esa obra en medio nuestro. Gracias porque hemos entonado con himno, con cánticos, tu evangelio. Y en esta hora, más que venir a buscar algún beneficio, venimos a escucharte, Señor. Así como dijo los apóstoles, ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y esta es tu palabra, Señor. Ayúdame en esta mañana a exponerla fielmente y que puedas transformar la vida de cada uno de nosotros y de aquellos que nos ven a través de Facebook. Que podamos, Señor, contemplar, admirar toda tu obra y también las implicaciones que hay para nosotros como hijos amados, que debemos de vivir, Señor, unas vidas verdaderamente piadosas. Por eso, al exponer tu palabra y sentirnos quizás confrontados, de manera humilde, con un corazón rendido ante ti, reconociendo que tu palabra es viva y es eficaz, que solamente en el estado de humildad, de humillación, podernos ver a través de ella y reconocer que te necesitamos. Y si hay algún pecado que pueda, Señor, salir a la luz por medio del convencimiento de tu Espíritu Santo, que podamos darnos cuenta más de Él, la necesidad de Cristo en nuestra vida. Porque a diario luchamos, Señor. A diarios batallamos con el pecado y reconocemos que no somos mejores que ninguno, que lo único que nos hace diferente es tu gracia que nos sostiene en este caminar. En tus manos, bendito Dios, abandonamos este espacio y que tu palabra sea glorificada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a abrir la Escritura. Sabemos que la palabra de Dios es infalible. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es infalible? Espero que así lo crean y que hayamos venido a este lugar no solamente a saludarnos, a poder estar en comunión, sino también entendiendo que no venimos a escuchar al hombre, venimos a escuchar de Dios. Porque sabemos que Dios todavía sigue hablando, ¿sí o no? Pero nos habla a través de su palabra. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es nuestra norma de fe y guía confiable? Es importante porque en estos tiempos que vivimos, donde la apostasía está en todo lugar, vemos que cada vez hay revelaciones nuevas. Pero la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Antes de iniciar a leer, vamos al capítulo 5 del libro de Efesios. Vamos a estar tocando el tema imitando a Dios en amor. Imitando a Dios en amor. Este es el sermón número 12 en esta serie que la hemos titulado La gloria de Cristo en su iglesia. Eso estamos estudiando los domingos en este lugar. Quiero hacer una pequeña introducción. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, podemos ver el plan de Dios para con el pueblo de Israel.
Vemos cómo Dios toma al pueblo de Israel para que por medio de él mostrar la gloria de su majestad. Por medio de Israel, que Israel tenía un propósito y era mostrar a Dios a las naciones. Vemos cómo Dios toma a Israel para que viviera de manera diferente. Sin embargo, recuerden que ahí en el Antiguo Testamento, Dios escoge a Israel no por ser mejor que otras naciones o por ser menos pecadora. La Biblia dice que ellos eran los más insignificantes, que no eran mejores que las demás naciones. Pero Dios le plació tomar esta nación y a través de ella manifestar que ellos no debían de vivir como las demás naciones paganas que habían en la época, ni tampoco podían adorar a falsos dioses como lo hacía la religión pagana. Sin embargo, Dios llama al pueblo de Israel para que el pueblo actuara y viviera de manera diferente. Por eso vemos que Dios le dio leyes, le dio mandamientos, le dio ordenanza, para que no vivieran como las demás naciones. Y vemos cómo Dios a través de estas leyes y preceptos puso una barrera entre los judíos y los gentiles. Por eso vemos que cuando Cristo aparece, derriba esa pared, derriba esa separación que había, ya hemos aprendido en Efesios, de gentiles y de judíos. Entonces, Dios toma a Israel para que ellos pudieran vivir de manera que diferente. Amén. Y eso no nos hace a nosotros quizás hoy excepto, porque nosotros de cierta manera también estamos llamados a vivir ¿qué? De manera diferente. Según lo que dice 2 de Corintios 5:17, que al que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Una vez aparece Cristo en el tiempo señalado por Dios, Él nos hace ahora un solo pueblo. Es lo que hemos ido exponiendo en esta carta. Él ha hecho tanto de judíos y gentiles, un solo pueblo, lo que se le llama la familia de Dios, la iglesia. Eso es lo que Pablo ha estado exponiendo en esta carta. Recuerde que Pablo escribe esta carta a los que nos acompañan por primera vez dentro de la cárcel. Él está en la cárcel y está enviando particularmente esta carta a los hermanos de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso estaba siendo bombardeada por la presión social y cultural de la época. Había mucho paganismo, mucho sincretismo, que quiere decir, había muchas mezclas de religiones y había también muchos falsos maestros que estaban introduciendo falsa enseñanza. Estaban distorsionando la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Por eso, como tema de hoy, ahí lo vemos en pantalla, imitando a Dios en amor. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 1 al 21. Esta es la palabra de Dios. Yo les invito que por un momento nos pongamos de pie, aquellos que no tienen ninguna discapacidad, para dar inicio a la lectura. Esta es la poderosa palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1 al 21. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas
viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. ¿Cómo debemos de andar? Andad como hijos de luz, versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Gloria sea al Señor. ¿Puede ponerse cómodo? Este texto que tenemos hoy delante de nosotros es un texto, como hemos leído, nos llama a vivir a la luz de lo que nosotros hemos creído y hemos profesado. Es decir, una persona que profesa su evangelio debe de evidenciarlo en su manera de vivir. Amén. Si usted tuvo la oportunidad en todo este estudio, en toda esta serie de Efesios, yo creo que este capítulo, especialmente en el día de hoy, tiene mucho que decirnos a nosotros, sin excepción. Este capítulo nos confronta cuando nosotros examinamos nuestro propio corazón. Porque muchas veces nosotros somos muy flexibles en muchas cosas. Y por eso Dios llama a sus hijos a ser imitadores de Dios. Y quiero iniciar con una muy buena pregunta en esta preciosa mañana. Y es que si las personas con las que usted interactúa tuvieran que emitir un juicio, ahí en pantalla lo podemos ver, de la manera como vives tu fe, o sea, si las personas ven tu vida, lo que tú profesas, todo el conocimiento que tú tienes, ellos pueden ver a través de tu vida, y ellos pudieran decir de primera instancia que usted y yo somos imitadores de Cristo. Pocas palabras, de manera más profunda, tu familia, tu círculo familiar que están cercano a ti, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu esposa, tu esposo, al mirar tu vida, que ellos tuvieran, como dice ahí, emitir un juicio de la manera como usted vive su fe, ellos pudieran decir que somos imitadores de Dios. Mi propósito en esta mañana no es que te sientas confrontado por el pecado. Más bien quiero animarte para que seas imitador de Dios. El propósito no es llenarte de temor, de que tengas miedo de lo que vamos a leer, como hemos leído, que por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El propósito no es ese. El propósito es a que consideres y examines en esta mañana la manera como estás viviendo tu fe. Vuelvo y te lo digo. La idea central del texto en esta mañana es que la vida transformada por el Evangelio imita a Cristo.
La vida que, transformada por el Evangelio, imita a Cristo. Y esta introducción de cómo los hijos muchas veces terminan pareciéndose a sus padres, no solamente físicamente, algunos también reflejan sus expresiones, sus actitudes, su comportamiento, hasta la manera de hablar. Con frecuencia alguien dice, es igual a su padre. Idéntico, parece dos goticas de agua, decimos nosotros a veces. ¿Por qué ocurre esto? Dice ahí al final, porque convivir constantemente con alguien produce semejanza. Y vemos cómo Pablo, de la misma manera, Pablo enseña que los creyentes como hijos de Dios, que deben de reflejar el carácter de su Padre Celestial. La vida cristiana no consiste solamente en evitar ciertos pecados, de que ya yo no tomo, ya yo no fumo, ya yo no voy a fiesta, ya yo no soy ese pecador que era antes. Ya no solamente consiste en evitar ciertos pecados, sino que consiste en reflejar cada vez el carácter de Dios. Eso es muy importante que nosotros tengamos claro en el estudio de hoy. La idea exegética de este estudio que vamos a ver es que los creyentes como hijos de Dios deben de vivir en amor, en pureza y en sabiduría. Y todo esto reflejando el carácter de Cristo, siendo llenos del Espíritu Santo. Ya hemos dicho muchas veces en todos los estudios que los primeros 3 capítulos habla de la obra que el Padre ha hecho y de todo lo que Cristo ha ganado para su iglesia y cómo a través de la unión con Cristo nosotros ya estamos bendecidos con toda bendición, y toda es toda. Por eso es que con Cristo estamos plenos, porque la riqueza de la cual habla la Escritura no tiene que ver con nada terrenal, porque las terrenales son ¿qué? Efímeras. Nuestras bendiciones son espirituales, y por eso nosotros estamos llamados a poder disfrutar de todo este paquete de beneficios que traen estas bendiciones a favor de nuestras vidas. Y uno de ellos es cómo el poder de Dios actúa en nuestras vidas. Ya hemos dicho que no es un poder para hacer milagros, no es un poder para echar fuera a los demonios, sino el poder para que nosotros podamos vivir vidas apropiadas, vidas verdaderamente piadosas, que seamos verdaderamente creyentes genuinos, porque muchas veces con nuestra boca profesamos algo, pero con nuestros hechos, como dice Tito, con nuestra manera de vivir, profesamos otra cosa. Mis amados hermanos, el capítulo 4, 5 y 6, ya hemos dicho que habla ahora de los beneficios, de nuestra responsabilidad, de las implicaciones, de ahora cómo debemos de vivir esa nueva vida que Dios nos ha dado. Ya el estudio pasado tocamos algunos puntos. Entonces, hoy vamos a ver en este capítulo, esta segunda parte, donde vamos a hablar de cómo debe de vivir una persona cristiana. Cómo debemos de reflejar, así como hemos adorado hace unos momentos, el Evangelio, toda la obra que Dios ha hecho, todo lo que Cristo ha ganado por nosotros. También nosotros debemos ahora, no solamente con nuestros labios, como dije, sino también con nuestra vida consecuente, viviendo de acuerdo a sus preceptos, a sus mandamientos, lo que Él nos ha ordenado. Y voy a ser muy enfático en este punto, no para ganar algo, no para ganar el favor de Dios, sino como consecuencia de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es decir, esa transformación que Él ha hecho tiene que evidenciarse, tiene que mostrarse, tiene que reflejarse a través de la manera de cómo vivimos y de cómo ordenamos nuestra vida cada día. Cómo reflejamos a ese Dios maravilloso que ha hecho una obra perfecta en nosotros. Hemos llegado al capítulo 5, que está constituido por implicaciones, por mandamientos, como ya hemos dicho. El contexto del pasaje, Pablo viene hablando de la nueva vida en Cristo. Al final del capítulo 4, que tocamos la última vez, Pablo enfatizó que debemos de nosotros
vivir en bondad, en perdón y en amor hacia otros. Ahora continúa mostrándonos cómo luce prácticamente una vida transformada. ¿Cómo luce prácticamente qué? Una vida transformada. Este es el espejo donde vamos a mirarlo en esta mañana. ¿Cómo luce esa vida? En este pasaje hay 3 llamados principales. Primero, los primeros versículos, caminar en amor. Segundo, caminar en luz. Y finalizamos, caminar en sabiduría. Todo esto culmina con el mandamiento de ser llenos con el Espíritu Santo. Y mientras estudiamos estas características que vamos a ir viendo a través de estos mandatos, podemos decir que muchos de ellos están en imperativos. Es importante que lo entendamos. Y reitero, yo espero con toda humildad que usted también en esta mañana se exponga a este estudio de manera humilde, que usted pueda abrir su corazón y humillarse ante Dios, porque debemos de examinar nuestro propio corazón para que podamos darnos cuenta de la manera como estamos viviendo lo que profesamos. Y escúcheme bien, por favor. Mi propósito en esta mañana no es exponer a ninguno de nosotros su pecado. Escúcheme bien. No es poner quizás en tu vida, en tu corazón, un sentimiento de culpa. De que, ay, este pecado lo estoy haciendo. Me siento sucio, me siento culpable. No es poner ese sentimiento de culpa, porque no estamos a la luz de este texto para eso, sino que vamos a ver ahora nuestra dependencia para que nosotros podamos entender, escúcheme bien, de que es imposible imitar a Cristo fuera de Cristo. Es decir, si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede vivir de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra. Así que no intente vivir o hacer lo que vamos a leer si no eres cristiano. Porque al momento de hacerlo te vas a dar cuenta que vas a fracasar, fracasar y fracasar. Y yo entiendo que algunos que nos ven también por Facebook, puedes estar bautizado en una iglesia, puedes saber mucho texto bíblico, puedes tener 3, 4, 5, 10 años en el Evangelio, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, si no has nacido verdaderamente de nuevo, por eso es que has vivido en tus pecados. Vives practicando el pecado y crees que en tus fuerzas lo vas a vencer. Y por eso has caído una y otra vez. Tanto que se ha vuelto patrones repetitivos de diversos pecados en tu vida. ¿Qué te está mostrando Dios allí? Que necesitas a Cristo, que necesitas nacer de nuevo, que necesitas la capacitación del Espíritu Santo. Necesitas el poder de Dios para que puedas vivir de acuerdo a lo que crees y a lo que profesas. Si no eres creyente, no hagas eso. Eso lo digo al iniciar este estudio. De acuerdo a esta introducción, lo que buscamos con este sermón, no te salga a decir ahora de aquí, de este lugar, soy un hipócrita o soy un fariseo. A veces lo somos. Somos fariseos a veces de cierta manera. Sin embargo, lo que nos recuerda esto es, queremos para usted en esta mañana que usted sepa y recuerde lo que acabé de decir, que es imposible ser imitadores de Cristo fuera de Cristo. Así que vamos a ver lo primero, que es imitar a Dios. Punto número 1 en esta mañana, lo que toman nota, ahí en el grupo le mandé los puntos. Número 1, imitadores de Dios, que va desde el versículo 1 al 2 del capítulo 5. Imitadores de Dios, dice el versículo 1, andad como hijos de luz. Dice, sed pues, ahí está el mandato, sed pues, ¿qué debemos de ser? Imitadores de Dios, como hijos amados. Pablo conecta esta exhortación con el final del capítulo anterior, porque Dios
nos perdonó y mostró gracia a través de Cristo. Ahora, a través de toda la obra de redención de Cristo, nosotros debemos de vivir de acuerdo a su carácter. Así debemos nosotros reflejar su carácter en nuestra vida. Vemos aquí cómo la palabra de Dios nos dice que debemos de ser imitadores. ¿Qué significa ser imitadores? Significa reproducir el ejemplo de otro. Y de eso se trata la vida cristiana. Es una vida de semejanza progresiva a Dios. Es decir, cada día debemos de exponernos al Evangelio y mirar, ¿qué me falta cambiar? ¿Qué me falta? ¿En qué no me parezco a mi Padre? ¿En qué no me parezco a Dios? Y trabajar con la ayuda del Espíritu Santo para que podamos cada día llegar a la imagen de un varón perfecto. Por eso Pablo añade aquí, al final del versículo 1, dice, como hijos amados. ¿Como hijos qué? Amados. La vida cristiana no nace del temor de servir, sino nace de la relación de amor con el Padre. Ahora nosotros no debemos de imitar a Dios por miedo a irnos al infierno. No podemos imitar a Dios por ganarnos su favor o ganarnos algún beneficio o algún milagro, un favor de Dios. No, sino que lo hacemos de acuerdo a la relación que ahora podemos disfrutar a través de la unión con Cristo, con nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué leemos allí? ¿Caminar en qué? En amor. Caminar en amor, y ahí vemos la palabra y andad. Por eso vemos allí y andad en amor. Ya hemos dicho que esa palabra de andar, ¿a qué se refiere? A cómo nosotros vivimos nuestra vida diaria, de cómo nosotros podemos vivir en ese estilo de vida diario. Porque el amor no es simplemente una emoción como la que nosotros hoy día vemos, el amor romántico, el amor del mundo. El amor bíblico es diferente. El amor de Dios es distinto. No como el amor de Hollywood, el amor de las novelas, de las películas. Ah, yo quisiera ser príncipe azul. No, el amor de Dios no es un amor caprichoso, ni es un amor egoísta. El amor humano, el amor del mundo, el amor de Hollywood, sí es un amor caprichoso, egoísta. Porque amamos a una persona porque ella me acepta tal como soy. Amo a esa persona porque ella hace lo que yo quiero. Amo a esa persona porque ella apoya lo que yo soy. No, el amor de Dios es un amor que a pesar de lo que somos, Él decidió amarnos. A pesar de ser sus enemigos, Él entregó su vida. Por lo tanto, es un amor que sacrificial. Un amor que se da por el otro, que no busca lo suyo. Toda una carta escrita, ¿cierto? En Corintios, donde habla de la preeminencia del amor. Y ahí está todo lo que es el amor de Dios. No busca lo suyo, no se jacta, no es jactancioso, nunca deja de ser. Nosotros decimos que amamos hoy a alguien, a la novia, y mañana más tarde, cuando comenzamos a ver cosas, la aborrecemos hasta el punto que no la hablamos más nunca. ¿Así es alguno? Así no es el amor de Dios. Por eso nosotros ya hemos ¿qué? Nacido de nuevo. Ya estamos viviendo una vida nueva. ¿Será que nosotros podemos seguir en ese patrón de amor? El cristiano nacido de nuevo no puede amar como ama el mundo. Por eso debe de ver quién va a ser su novia, con quién se va a casar, porque es una decisión que es para toda la vida. Y esto no es para jugar, que hoy tengo una, mañana tomo otra. Por eso, así no reflejamos a Cristo en nuestra vida. Así no modelamos verdaderamente esa característica
de carácter de Dios en nuestra vida. El modelo supremo de que sí podemos amar es que Cristo, dice Pablo, se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Por quién se entregó Cristo? Él no se entregó por él mismo. Cristo pudo haber enviado un ángel a morir, pero no lo hizo, porque no era un ángel que debía de morir. ¿Quién debía de morir? Un hombre, un ser humano, porque nosotros fuimos los que ofendimos a Dios. Por lo tanto, él mismo voluntariamente se entregó en una muerte, y no cualquiera muerte, en una muerte horrenda, en una muerte en un madero, por amor a nosotros los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Él se entregó voluntariamente. Por eso el amor bíblico es sacrificial. Es aquel que se da por otro. Amén. Debemos de andar en amor de manera sacrificial, no de manera egoísta o egocéntrica. En otras palabras, yo amo como Cristo amó, y es amando sacrificialmente. Ser un imitador entonces de Dios es amar como Cristo, y amar como Cristo es amar sacrificialmente. Eso es lo que dice también en el libro de Juan 15:13, que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Usted puede decir que ama a su amigo, a su hermano, ahora, pero con un revólver en la cabeza, ¿lo amas? ¿Está dispuesto a morir? Ahí es donde se ve. Entonces, que uno ponga la vida por sus amigos, lo cual nos recuerda que el amor entonces, el amor bíblico no es egocéntrico, no es egoísta, el amor es cristocéntrico. Ese es el amor que debe de reinar en nuestra vida, como dice este versículo. Dice también, en otras palabras, en el día de hoy debemos de dejar de pensar que la manera de amar no es como la del mundo, como el mundo ama, sino como Cristo nos amó. No es centrada en nosotros mismos, sino todo lo contrario. Se centra en el otro. Por eso, un creyente con sus hermanos siempre busca lo suyo, como hemos dicho, se da por su hermano. Y esa es una de las relaciones que nosotros gozamos interpersonalmente dentro de la iglesia, de la familia de Dios. Si usted quiere amar y andar y ser imitador de Cristo, empiece a amar como ama a Cristo. ¿Y cómo ama a Cristo? De manera que sacrificial. Versículo 2, Pablo dice que ¿cómo es esa entrega? ¿Cómo es? Dice ahí al final, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces ahí está conectado la cruz con los sacrificios del Antiguo Testamento. Cristo fue el sacrificio perfecto. El sacrificio de Cristo fue lo que agradó completamente al Padre. Por eso ya no hay más sacrificio, no hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Pregunto en esta mañana, ¿puede hacer usted algo en su fuerza, en sus méritos, que pueda agradar a Dios? Hay personas que dicen que sí. Yo me levanto a las 3 de la mañana a orar, yo vivo reprendiendo, yo vivo en conexión con Dios. Y por eso yo no soy como aquel, como el otro. ¿Será que es así? Y yo siempre digo la pregunta: si Dios pudiera mirarte en este mismo instante, ahora mismo, aquí, pudiera ver tu vida, ¿cuál sería la expresión del rostro de Dios al mirarte? ¿Sería de alegría? ¿Sería de felicidad? ¿Sería de agrado? ¿O voltearía su rostro? ¿O diría? ¿O sería de manera irada? ¿Cómo te miraría Dios? Gracias a Dios que Dios no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo en nuestra vida. Y por eso podemos decir que nos ve con agrado, porque Cristo le agradó por
nosotros, no por nuestros méritos. ¿Me hago entender? Espero que sí. Hermanos, el creyente está llamado a amar, no solamente cuando es fácil o cuando debe de amar, sino que debe de sacrificarse. Y es un amor que muchas veces debemos de perdonarnos unos a otros, constantemente. Debemos de vivir a diario en perdón, pero también ese amor se refleja sirviendo a otros, es decir, buscando el bienestar de otros. Podemos decir que esa primera implicación en este primer punto es que el Evangelio cambia nuestra manera de relacionarnos. Vamos al punto número 2, una vida de pureza y de santidad. Una vida de pureza y de santidad. Efesios capítulo 5, versículo 3 al 7. Dice el versículo 3, vamos a ver aquí aquellos pecados que son incompatibles con el creyente. Es decir, no podemos nosotros vivir de acuerdo a ellos. Dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pablo pasa del amor santo a contrastarlo con los pecados sexuales, con los pecados morales del mundo pagano. Recuerden que la iglesia de Éfeso estaba en una ciudad muy conocida por la idolatría, pero también por la inmoralidad sexual y la corrupción moral. Entonces, ser imitadores de Cristo, yo quiero que en esta mañana usted pueda escucharme bien, con todo amor y respeto, trae consigo mismo una manera de vivir que es visible a los demás. ¿Sí me entendió? Verdaderamente imitar a Dios, ser imitadores de Dios, trae consigo mismo una manera de vivir que es visible a los demás. Y que no solamente vemos aquí como lo dice el texto, no es que se vive en privado, sino también en público. O no solamente en público, sino también en privado. Por eso mire cómo empieza a enumerar el apóstol Pablo estos placeres, porque son placeres de la carne. ¿Son qué? Y ya Pablo ha dicho que nosotros no debemos de vivir como esclavos del pecado, porque Cristo ¿qué? Nos ha libertado de la esclavitud de nuestra carne. Y en ese estudio damos un ejemplo que Cristo, el pecado no tenía que encerrado, enjaulado, y una vez llegado Cristo, ¿qué hace Cristo? Nos abrió la puerta. Ahora somos ¿qué? Podemos ¿qué? Ser libres, podemos vivir de acuerdo a esa libertad, pero hay quienes, una vez libertados, se quedan ahí dentro de esa jaula, se quedan ahí presos, porque no quieren vivir ahora conforme a esa nueva vida. Y toda la vida viven allí esclavizados por sus pecados. Entonces vemos cómo Pablo comienza aquí, cuando Pablo usa a enumerar los placeres de la carne, comienza con la inmoralidad. Pablo usa en este concepto, la mayoría de sus cartas, está relacionado a todo tipo de relaciones antes del matrimonio, fuera del matrimonio. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todo tipo de actividad que rompe el orden del diseño de Dios para la sexualidad, eso es lo que es para la inmoralidad. Es decir, fuera del matrimonio, el adulterio, escuche bien, la fornicación, la prostitución, ahí lo vemos marcado, y la homosexualidad. Todo tipo de estas actividades rompen el orden de Dios, hablando de la sexualidad. Muchos creyentes veían este contexto, pero Pablo enfatiza
que tales prácticas ni aún se nombre en nosotros. No significa que no podemos mencionarlas, significa que no deben de caracterizar la vida del creyente. Eso es lo que Pablo ha dicho, por eso dice allí, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, que dice Pablo, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. Entonces, una vida que imita a Dios no puede andar en fornicación. Una vida que imita a Dios no puede andar en adulterio. Porque todo esto rompe, ¿qué? El orden de Dios. Y ya sabemos que el pecado causa, ¿qué? Endurecimiento en el corazón. El pecado te esclaviza. El pecado, no todo lo que te promete es así. Te promete algo que al final te va a llevar a la muerte. Amén. Hermanos, es importante lo que dice el versículo 4, porque también habla de las palabras. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. A mí me encanta cómo el apóstol Pablo no solamente dice lo que hay en nuestro corazón, que eso no lo ve nadie, no solamente en nuestro corazón, sino lo que pensamos o lo que usted puede estar llegando a pensar en este momento. Dios puede ver todo eso. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Que lo que nosotros hacemos en secreto, que nadie ve, sea el contexto que leímos, de fornicación, de adulterio, también aquello que se ve en público. ¿Qué es lo que se ve en público? Cuando nosotros no controlamos nuestras palabras. Cuando tenemos una lengua muy suelta. Cuando nosotros maldecimos, cuando nosotros decimos malas palabras. ¿Qué está reflejando eso? ¿De la abundancia del corazón? Si una persona vive mintiendo, mentirosa, miente en su trabajo, miente, ¿qué está mostrando? Que en su corazón hay ¿qué? Si un hombre vive hablando de malas palabras, ¿qué puede haber en su corazón? O sea, lo que está en su corazón se refleja de manera pública a través de ¿qué? De sus palabras. Eso es importante porque ahí sigue diciendo de palabras necias, de necedades. Antes bien, dice allí, la gratitud, hablando de acciones de gracia. ¿Qué hace la gratitud? Desplaza muchos pecados del corazón. ¿Qué es lo que es acción de gracia? Esa acción de gracia es la expresión de gratitud por algo que ha recibido. Pero esa expresión de gratitud es un reconocimiento a que eso que tiene lo ha recibido como un regalo, no como algo que se haya ganado. Entonces, ¿cuál es nuestra primera acción de gracia? Vamos a ver aquí en pantalla. Nuestra primera acción de gracias es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos planearon desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, estaba en la mente del Padre poder salvar al hombre culpable. ¿Qué dice la Biblia? Que el Hijo fue enviado, ¿para qué? ¿Para darte casa, carro y beca? Por eso leímos en San Juan 6, 25 en adelante, que muchos seguían a Jesús. Y Jesús se dio la vuelta y le dijo, ustedes me siguen a mí, no por las señales ni los milagros, sino porque comieron el pan y os saciasteis. Así seguían a Cristo. Por eso Cristo andaba de aldea en aldea y enfatizan en los milagros cuando el ministerio de Cristo jamás enfatizó en los milagros, ni que la iglesia tuviera que replicar los mismos milagros que hizo Jesús, porque cosas mayores harán, entonces nosotros vamos a hacer cosas mayores que Cristo. No, en ninguna manera. Eso no es lo que enseñan los evangelios. Jesús enfatizó su ministerio en la obra del Padre. ¿Y cuál era la obra del Padre? Según San Juan 17:3, que te conozcan a ti como el único verdadero Dios. Esta es la vida eterna. Esta es la voluntad del Padre. Que conozcamos a Cristo. ¿Y cómo lo vamos a conocer?
¿A través de milagros? Por eso más adelante dijeron, ¿y qué milagros haces tú para que te creamos? Los mismos judíos murmurando. Pregunto, ¿Jesús no había sanado? ¿No había levantado paralíticos? ¿No había hecho multiplicación de los panes y de los peces? Y todavía preguntaban, ¿qué señales haces tú para que te veamos y te creamos? ¿Tú eres el hijo de José y de María? ¿Cómo dice que eres el hijo de Dios? ¿Cómo dice que vamos a comer tu carne? Y murmuraban. El Hijo de Dios fue enviado para ejecutar la obra que era necesaria. ¿Para qué? Para esa salvación. Por eso vemos la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Aplicó esa obra en el corazón de nosotros para que ahora pudiésemos ser o fuéramos sus hijos. De tal manera que la acción de gracia es todo lo contrario, escuche bien, a la autosatisfacción. ¿A la qué? ¿Sabe usted cuál es la autosatisfacción? Hoy en el mercado se usa mucho. Hoy te muestran una propaganda y mira lo que tú mereces. Y por eso decimos, eso lo merezco yo. El carro, eso es lo que tenemos para ti, eso lo merezco. Yo merezco ese carro. Siempre buscando la autosatisfacción. Yo merezco esto, yo merezco lo mejor. ¿A qué está apuntando eso? Lo que dice el texto, a la avaricia natural del corazón. Entonces, la aplicación para este segundo punto, querido hermano, vivimos en una cultura que normaliza la inmoralidad sexual. Hoy día hay iglesias donde dice, no, tú puedes ser homosexual aquí, puedes servir en el ministerio de alabanza o de danza. Por eso vemos hombres danzando en iglesias. ¿O no lo ha visto o yo soy el único? ¿Se ha visto hombre danzando? Hemos visto homosexuales hablando en lengua, profetizando. ¿O no? ¿O yo soy el único que lo he visto? Todo esto está ¿qué? Normalizado hoy día. Esto es algo que normal. Hasta vemos pastores casados con otros hombres y dicen que son ¿qué? Yo lo he visto. ¿O no lo ha visto usted por las redes? Hay iglesias cristianas casando a hombres con hombres y mujeres con mujeres. O yo vivo en otro mundo o usted también vive en este. Hermano, ¿lo hay o no lo hay? Claro. Hay pastores que enfatizan, no, Dios te quiere así como eres. Porque Dios es amor. Y vemos que hoy la homosexualidad es algo que normal, aún dentro de la iglesia. Entonces vivimos en una cultura donde se ha normalizado la inmoralidad sexual, incluso la vulgaridad. El creyente está llamado a vivir diferente. A vivir diferente. Y el problema es que voy a hacer un paréntesis, muchas veces a nosotros nos ven predicando de esta manera. ¿Y qué nos dicen? Que nosotros somos ¿qué? Liberales. ¿Por qué somos liberales? Porque yo no ando aquí diciendo o señalando tu pecado o diciendo, están mal, cambien esto. Nosotros no somos así. Nosotros más bien exponemos la palabra de Dios y que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Porque usted tiene que darse cuenta de su condición. Si usted no reconoce y se da cuenta de su condición a la luz de la Escritura, todo lo que yo le diga es en vano. Por eso creemos y confiamos que la obra que Cristo ha iniciado en nuestra vida, el pastor la perfeccionará. No, Él mismo, Dios la perfeccionará. Dele fuertes alabanzas a nuestro Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, nos dicen así que somos liberales y que nosotros tomamos con flaqueza la santidad. No, nosotros tomamos en serio el pecado. Porque el pecado, el creyente debe de ver la seriedad. Porque el pecado te separa de la gracia de Dios. El pecado te esclaviza
el pecado endurece el corazón. Con el pecado no se juega. Como decimos nosotros, el que juega con candela, el pecado trae consecuencias. Y consecuencias terribles. A veces nosotros tomamos decisiones y muchas veces esas decisiones que tomamos van a repercutir en toda nuestra vida. Porque muchas veces no decidimos conforme a la voluntad de Dios. Yo pregunto, cuando usted va a hacer un plan, cuando usted va a hacer algo, ¿usted consulta si es la voluntad de Dios? Es que tú estás fregado. Yo veo que el otro hombre hizo un préstamo y se metió en el banco y tú no puedes. Y va el hombre y se mete en el banco, saca un préstamo. Eso es consultar si es la voluntad de Dios. O si de pronto usted se va a casar con alguien, usted le ha preguntado, Señor, ¿esta es la mujer que tú quieres para mí? ¿Verdaderamente yo voy a vivir toda la vida con ella? Para yo poder emprender un noviazgo. Porque el noviazgo en la iglesia bíblico no es como el del mundo. Usted en el mundo se noviazga, prueba, tiene relaciones sexuales y se le gustó, esta es la mujer para mí. Y hay pastores que hoy han permitido eso en la iglesia. Esa es su novia, acuéstate con ella, prueba, porque después que te cases no puedes hacer más nada. ¿Y cómo dicen ellos? Porque yo he casado a muchos que después de la primera noche en que están, al día siguiente se quieren divorciar. Entonces, prueba. ¿Será eso un consejo bíblico? No. Porque eso no se trata de probar. Y como hemos dicho en el contexto del amor del mundo, no es igual al amor bíblico. Por esta razón vemos entonces que aunque nosotros aquí no estemos mirando quién está pecando, porque que esté libre de pecado, que levante la mano. ¿Quién no peca a diario? Levante la mano. Entonces, aquí como no estamos pendientes qué pecados están haciendo para señalarte, para juzgarte y decir, no, a Dios no le agrada eso, deja eso. Darte órdenes. Entonces, ¿somos livianos? No somos livianos. La santidad no es legalismo, es reflejar el carácter de Dios. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí, enseñarte, mostrarte a la luz de la Escritura de cómo estás modelando tu cristianismo. Si verdaderamente, como en el estudio de hoy, estás imitando a Dios. Y debes de ¿qué? De examinar tu vida. Yo debo de examinar la mía. ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que profesas? ¿Estás siendo Cristo tu Salvador y tu Señor? Como ya hemos dicho, muchos tienen a Cristo como su Salvador, porque lo quieren por los beneficios, pero no lo tienen como su Señor, porque toman decisiones fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ahí vemos esa primera implicación de este versículo. ¿Cuál es la razón entonces? Lea el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Porque sabéis esto, vuelve Pablo y recalca, que ningún fornicario, hablando de fornicación, ningún fornicario o inmundo o avaro, que es que idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué estamos viendo ahí en ese versículo? Estamos viendo que una advertencia. ¿Usted no lo ve así? Para que veamos la seriedad del pecado. Ahí vemos una advertencia seria. ¿Contra quién? Contra el pecado. Y Pablo advierte que quienes practican continuamente estas cosas, ¿qué están evidenciando? ¿Qué están reflejando? ¿Qué están mostrando? Que no pertenecen al reino de Dios. Suena duro, suena chocante, pero es la verdad. Si usted vive inmerso en patrones de pecado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, usted no ha nacido de nuevo. ¿Sí me entendió? ¿Qué debes de hacer?
¿Por qué Dios permite que tú a diario te des cuenta que caes y caes y caes? ¿Qué está mostrando Dios? Que necesitamos a Cristo, que necesitamos su favor, que necesitamos su poder para poder vencer esas tentaciones o ese pecado. Nos está enseñando aquí Pablo entonces, no es que hagamos algo o la salvación por obra, está enseñando que una vida dominada permanentemente por el pecado evidencia un corazón no regenerado. Y por eso siempre enfatizamos, y como dije en la introducción, enfatizamos en que usted nazca de nuevo, en que usted verdaderamente sea un creyente de verdad. Probablemente la razón de que si estos pecados dominan o se manifiestan de manera recurrente en tu vida, probablemente, aunque tú digas que eres cristiano, no eres cristiano. Y te lo digo con mucho respeto y amor. Por eso, en esta mañana, arrepiéntete. Si ves que es así, arrepiéntete y anhela nacer de nuevo. Como un pastor o alguien, escuché yo que dijo que él se dio cuenta que no había nacido de nuevo y se encerró toda una noche anhelando nacer de nuevo, clamándole a Dios. Y allí pudo encontrar su salvación. Por eso, al exponer todos estos textos que son muy exhortantes para nosotros, porque nos confronta con nuestro corazón, que es nuestro mayor enemigo, nuestro malvado, perverso y engañoso corazón. ¿El corazón es qué? Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá sino Jehová el Señor? La advertencia entonces contra el pecado, por eso dice el versículo 6, mire bien cómo nos engaña el corazón. Nadie os engañe con palabras vanas, porque cuando leemos eso muchas veces ponemos el ojo hacia afuera, esperando que aparezca alguien y nos diga, no, a veces el corazón nos habla. A veces el viejo hombre nos habla. Llegan voces en nuestra mente que nos hablan. ¿Qué dice el versículo 6? Nadie os engañe. Ahí está la palabra, nadie os engañe. Porque somos muy tentados al engaño. Porque siempre existirán voces minimizando el pecado. Es que esto no es tan grave. Hazlo, igual nadie te va a ver. A veces nuestra propia carne nos engaña hasta tal punto que pensamos, este pecado es tan terrible que Dios no lo puede ver. Yo lo voy a hacer. Yo no creo que Dios vaya a mirarme haciendo esto, pues te está mirando. ¿Quién se podrá ocultar del ojo de Jehová? ¿Eso que debe producir en nuestra vida? Un temor. No un miedo, un temor reverente. De que aún en la tiniebla, en la oscuridad, allí en el secreto, Dios está viendo todo lo que yo hago. Y yo creo que entonces, un llamado que Pablo hace a la iglesia de Éfeso, el llamado que él hace es a vivir de una manera consistente y coherente. Es decir, un imitador de Cristo vive de una manera consistente y coherente. Un imitador de Cristo no es una cosa dentro de la iglesia y allá afuera otra. Un imitador de Cristo no es una cosa aquí en la iglesia y allá en la casa de Él, es otra. Un imitador de Cristo no es en las redes sociales una cosa y acá en la iglesia es otra cosa. Porque a veces en las redes sociales tienen un perfil mundano, pero acá en la iglesia tienen un perfil de cristiano. Pero ahora el pastor y la iglesia quiere dominar toda nuestra vida, quiere tomar el control de todo. No, es lo que dice la palabra de Dios. Usted debe de ser una persona íntegra dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Eso se llama como integridad. No usamos dos máscaras. Una en la iglesia
otra en mi trabajo, otra en la casa, otra en la calle, otra en el colegio, otra en la iglesia. No, no debe de haber esa dicotomía en nuestra vida. Pablo dice, y usted lo sabe muy bien, si esa es la manera en la cual usted vive, no considere entonces que estás del todo, como dice Pablo, en el reino de Dios, como hemos leído en el versículo 5 al final. Nuestro corazón es engañoso, por eso sigue diciendo ahí, nadie os engañe. Para nosotros, incluso nosotros mismos, llegamos a creer que somos cristianos. Y a veces pensamos que porque nos bautizamos, cargamos la Biblia, o hago parte ya de una iglesia bíblica, ya yo soy cristiano, de verdad. No. Lo que va a caracterizar tu vida, de lo que tú profesas y confiesas, es que vive de acuerdo a esa profesión que has hecho. Si no, no eres creyente. Tu corazón te ha engañado. Amados hermanos, usted lo puede leer allí, el corazón es engañoso, y no solamente eso, yo creo que en esta mañana debería de ser una alerta para todos nosotros. Por eso dice allí, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Viene qué? ¿Qué es lo que viene? Por eso les dije, no es para llenarlo de miedo en esta mañana, por eso en la introducción lo dije. Que usted vaya a decir, yo estoy fornicando, yo estoy adulterando, la ira de Dios va a venir en mi vida. No, no es para causar ese sentimiento. Es más bien para que te des cuenta cómo es tu estilo de vida. Si verdaderamente estás imitando a Dios. Por eso usted va a encontrar hoy día, como dije, pastores que van a decir que la homosexualidad no tiene ningún problema y que David era homosexual y que hasta Cristo dicen que también. Todo eso se ve, hermanos. Y hay gente que cree en eso, ¿sí o no? Porque eso es lo peor y lo lamentable. Incluso que Cristo era esposo o marido de María Magdalena. No lo han dicho así. Usted va a encontrar entonces no solamente pastores, sino también iglesias que pueden tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y que no hay ningún problema en eso. Vas a encontrar iglesias que también van a defender todas estas cosas que a Dios no le agrada y que ahí están las personas siguiendo estas cosas. Por eso Pablo dice, nadie os engañe y nadie es nadie. ¿Por qué? Porque por estas causas, por estas cosas, por esa inmoralidad, por esa inmundicia, todo lo que hemos leído en el contexto, idolatría, fornicación, avaricia, palabras deshonestas, todo eso, mentira, la ira de Dios viene sobre los hijos de... ¿Sí leyó ese punto final ahí? ¿Los hijos de qué? La pregunta es, ¿por qué son hijos de desobediencia? Usted leyó cuando estudiamos Efesios capítulo 2, ¿cómo era nuestra vida antes? ¿Cómo era? Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, éramos llamados hijos de ira. ¿Hijos de qué? De desobediencia, lo mismo que los demás. O sea, si yo ahora he nacido de nuevo, yo no puedo estar viviendo así. Ahora yo debo de vivir de manera diferente. Y cuando yo ando en fornicación, en el contexto de lo que hemos estudiado, todos estos versículos, cuando yo ando en adulterio, en avaricia y todas estas cosas, que es idolatría, estoy evidenciando que soy ¿qué? Ahí al final no lo dice. ¿Un hijo de qué? ¿Y por qué eres hijo de desobediencia? Porque Pablo lo llama así, qué cruel, qué duro es. Porque no estás viviendo a la luz obediente de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Por eso Pablo hace esa advertencia y es un llamado solemne. Vemos un corazón de pastor, un corazón lleno de amor. Por eso él dice, nadie los engañe. Y vuelvo y digo, no implica solamente los engañadores que pueden venir de afuera, sino ese engañador muchas veces puede estar dentro de ti. Y ese engañador es tu propio corazón.
El creyente debe de tomar el pecado seriamente. ¿Cómo debemos de tomar el pecado? Seriamente. La gracia de Dios nunca es excusa para vivir en desobediencia. Vamos a decir, como dijo Pablo en Romanos, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Entonces pequemos para que la gracia de Dios abunde. Hay cristianos que ahí sí son bíblicos. No, yo peco ahora, igual Dios me perdona todos mis pecados. Ya yo soy un hijo de Dios, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo hacer lo que se me da la gana, igual Dios me va a perdonar. Porque yo me arrepiento y después me perdona. Como decimos nosotros en el mundo, el que peca, reza, ¿cómo es? El que peca, reza, empata. Entonces ya yo soy un hijo de Dios. No juegues con la gracia de Dios. Por eso Pablo dice, en ninguna manera. No podemos tomar la gracia de Dios, el perdón de pecado, como excusa para yo vivir pecando y pecando y pecando y pecando, practicando el pecado, porque eso es lo que estamos apuntando, la práctica del pecado. Por lo tanto, debemos de imitar entonces a Cristo. Y eso trae consigo mismo, ¿qué muestra? Que los hijos de desobediencia, cuando dice allí, demuestra un estilo que ya no vive conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su deleite, conforme a su pecado. Pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, luchamos contra el pecado diariamente. ¿Usted tiene esa lucha? Si la tiene, bienvenido al Evangelio. Pero si no la tienes, algo está pasando. Recuerden que en un tiempo, un domingo, uno se engalanaba, se alistaba y se iba de parranda para la fiesta. ¿Cierto que sí? O usted iba a la cantina y se tomaba la cerveza y andaba asustado. Esto no le agrada a Dios. No, te disfrutaba supuestamente. Entonces ahora, si yo peco y no hay ese temor en mí de que lo que estoy haciendo está mal y que yo debo de ordenar esto que estoy haciendo, pedirle a la ayuda del Espíritu Santo, al poder de Dios, que me ayude en esa debilidad, que me haga libre. Yo debo de luchar, pero si usted peca y no siente nada, miente y no siente nada, roba y no siente nada, o haces esto que acabamos de leer en el contexto y no sientes nada, algo está pasando. Porque el cristiano siempre va a tener una lucha diaria y constante contra el pecado. Todos los días Él toca la puerta de nuestro corazón. Pero no debemos dejar que Él se enseñoree de nosotros. Porque ahora Dios nos ha dado el poder, el dominio propio. Entonces vemos aquí que el creyente lucha con el pecado. Punto número 3 para ir terminando. Ya le dimos la ilustración allí. A veces nosotros somos así, mire. Ahí nos engañamos, nos vemos y mire nuestro viejo hombre. Punto número 3, caminar como hijos de luz. ¿Caminar como qué? Como hijos de luz. Versículo 8 dice, ahí está el mandamiento, lo que éramos antes, que dice allí, pero en otro tiempo erais tinieblas. Antes, cuando no eras creyente. Ahora que eres creyente, que has nacido de nuevo, ¿qué eres ahora? Soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mire cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Lo voy a leer desde el contexto. No se deje engañar con ideas tontas, pues por estas cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora que ya lo conocen y han pasado a la luz,
vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. ¿Cómo debemos de vivir? Como corresponde que conocemos a Dios. Entonces Pablo no dice que solamente estaban en tinieblas, sino que éramos tinieblas. No era que estábamos en tinieblas, sino que ¿qué? Erais, éramos. ¿Éramos qué? Éramos tinieblas. La oscuridad caracterizaba completamente nuestra vida sin Cristo. Usted se imagina una noche oscura, oscura, sin estrellas, sin luz, sin nada, es horrible. Entonces, una vida en tiniebla es una vida que muchas veces en lo secreto, en lo oscuro, hace cosas que no son de un hijo de luz. Usted no ve que el ladrón roba ¿qué hora? La hora perfecta, él roba diario, pero la hora perfecta para él robar es. ¿Y por qué roba en las noches? Porque puede esconderse, porque le facilita. Entonces, así hay creyentes, entre comillas, que en tinieblas se mueven sagazmente allí. Entonces, Pablo está diciendo allí en el versículo 8 que ahora somos luz en el Señor. O sea, a través de la unión con Cristo, nosotros ahora podemos vivir una vida completamente transformada. Y esa es la verdadera identidad del creyente, que somos hijos de luz. No porque seamos mejores que otros. Lo que nos hace diferente es que estamos en frecuencia diferente, no porque somos mejores. La diferencia entre usted que está en luz y alguien que está en tiniebla es la gracia de Dios que mora en medio nuestro. Qué bonito lo que Pablo nos enseña. El creyente no puede vivir cómodamente en la oscuridad del pecado, porque ahora pertenece a la luz. O sea, si usted está viviendo en estos pecados cómodamente, usted no está llamado a vivir así. Usted está llamado a vivir en luz. Por eso hay un fruto, versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Pablo menciona 3 evidencias. ¿Cuáles son? Bondad, justicia y verdad. Debemos de andar siguiendo la santidad, pero eso no es solamente de palabras, sino que va a haber un fruto donde la bondad es una marca que lo caracteriza. En otras palabras, siempre va a buscar lo bueno, va a buscar lo que le agrada a Dios y siempre va a encaminarse conforme al corazón que responde como el corazón de Dios. No busca de manera egoísta satisfacer sus deseos sexuales, carnales, su pecado, sino que busca más bien conocer la voluntad de Dios para luego vivir de acuerdo a esa voluntad. Y a veces nosotros vivimos como vivimos porque no conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Si tú comienzas a relacionarte con tus hermanos en la iglesia, Dios te va a mostrar cuál es la voluntad de Dios que Él tiene para tu vida. Pero también la palabra de Dios nos muestra cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy día. Debemos de buscar, como dice también ahí, justicia. Habla del estándar de Dios y que es conforme a lo que a Dios le agrada en Cristo Jesús. La verdad, no debemos de hablar mentira. O sea, no tiene una doble palabra. Su vida es coherente con lo que dice. Lo que dijo ahorita, es una persona íntegra. En la iglesia, en su trabajo, en su casa, en la calle, donde esté. Siempre va a hablar con verdad. Amados hermanos, yo creo que esta es una de las más prácticas y es de la que menos hacemos. Y la vamos a leer en el versículo 10. Y es examinando lo que le agrada a Dios. ¿Qué dice el versículo 10? Comprobando lo que es agradable al Señor. La luz produce frutos visibles. Y por eso
debemos de discernir lo agradable a Dios. Por eso la vida cristiana implica discernimiento espiritual. Y una cosa de la que menos hacemos es esa. ¿Cuál? No nos examinamos a nosotros mismos. No le preguntamos a Dios, ¿será que esta decisión le agradará a Dios? ¿Será que esto que yo voy a hacer le va a agradar a Dios? A veces no nos preguntamos eso, sino que lo hacemos así. Pero no pensamos, ¿será que esto refleja a Cristo en mi vida? ¿Será que mi familia verdaderamente me va a ver como un hijo de Dios? Esas son las preguntas que debemos de hacernos en esta mañana. ¿Qué hace todo esto? ¿Para qué? Para exponer las obras de las tinieblas. Porque esta carne tiene ciertos vestigios del pecado. Mire cómo dice el versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El creyente no debe participar en el pecado. El creyente debe reflejar la luz de Cristo en medio de la oscuridad. Por eso dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. Entonces todo cristiano es llamado a ser un imitador de Cristo. La iglesia debe de ser luz, y especialmente en medio de esta generación en la cual vivimos, una generación confundida moralmente. Por eso es que hay muchos que dicen, mira, ve, por eso es que yo no soy cristiano. Mira, ve, por eso es que yo no creo en los pastores. Mira, ve, por eso es que yo no voy a iglesia. Mira, ve, por eso es que yo no doy ofrenda. Por eso es que yo no creo en el cristianismo. ¿De dónde cree usted que salió eso? De los malos testimonios, de aquellas personas que dicen ser y no son. Y por eso transmitimos esto y lo decimos, y hay quienes se ofenden. Ese pastor, todos los cristianos y los cristianos. Pues lo hacemos porque ellos son los que van para el cielo, ¿o no es así? El mundo ya ha sido condenado. Entonces nosotros estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Estoy siendo luz? Esa es una pregunta para nosotros. Punto número 4, caminar sabiamente. ¿Cómo debemos de caminar? Sabiamente. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Ahí vemos la palabra andar nuevamente. Cómo vive, cómo es tu vida. No como necios, sino como sabios. Mirad pues cómo andéis con diligencia. La vida cristiana requiere una atención cuidadosa. Y por eso Pablo contrasta la sabiduría con la insensatez. A veces nosotros le decimos a los niños, no hagas esto, no hagas aquello. Y los niños lo siguen haciendo hasta que usted dice, es que tú sí eres necio. ¿O no? Y hay cristianos así. La palabra le dice una cosa, usted le da consejo, usted le dice una cosa y viven haciendo lo mismo. ¿Cómo vive esa persona? Como una manera necia. No está siendo sabio. Mira, la Biblia dice esto, no puedes tomar esta decisión. Mire lo que dice la Escritura. Pero la persona no, viene a pedir consejería, se le da consejería y hace lo contrario, entonces. Y es por eso. Es una persona necia, es una persona insensata. Y yo creo que debemos de vivir este tiempo en sabiduría. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 16? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días
son malos. ¿Los días son qué? No vienen tiempos buenos. ¿Qué es lo que viene? Tiempos malos. No son como las iglesias, que hoy viene un tiempo nuevo, viene el tiempo del rompimiento, viene el tiempo de la bendición, viene. Y nunca profetizan lo malo. Son como los profetas cuando en el tiempo de Micaías, que llamaron al rey y le dijeron, ¿acaso hay un profeta de Dios? Y habían como 400, 600 a una sola voz, decían, profetizaban lo mismo. Y el rey sabía que había uno, y él dijo, hay uno. Y le pregunta el rey Josafat, ¿y dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Sabe qué le dijo el rey? Hay uno y se llama Micaías, pero yo lo aborrezco. ¿Y por qué lo aborrece? Porque siempre me profetiza cosas malas. Y lo llamaron y vino, y todos decían que fueran a la guerra porque iban a conquistar, y cogieron hasta un cacho de un toro, y así con coge este cuerno, esto así tú vas a coger a esa nación y la vas a destruir. Y sale Micaías, no vayas porque de cierto vas a perder la batalla, vas a morir. Y se pararon todos los falsos profetas que habían ahí. ¿Cómo? ¿Por qué espíritu? ¿Por dónde se nos metió el espíritu de adivinación? ¿Acaso nosotros no somos profetas de Jehová? ¿Ha habido falsos profetas, sí o no? Los hubo en el Antiguo Testamento y los hay hoy día. Pero a la gente le gusta eso, porque la gente quiere que le lean el futuro. Ustedes se veían la película de Volver al Futuro. Esa es la que más uno se veía cuando joven. ¿Sí se acuerdan de Volver al Futuro? Hay toda una serie, la 1, la 2, la 3, la 4. Todo el mundo quisiera volver al futuro y ver. Entonces allí vemos que no podemos nosotros esperar tiempo. Bueno, los tiempos que vienen son ¿qué? Porque la maldad se ha ¿qué? Aumentado. Por eso nosotros confiamos en el gobierno de Dios, que es el mejor gobierno que hay, no en los salvadores de hoy día. Entonces debemos de vivir en sabiduría. Eso significa usar sabiamente cada oportunidad. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Y por qué los días aquí en la tierra son malos? Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. Por eso es que debemos de vivir con propósito. Y no hay manera de hacerlo sino conociendo la voluntad del Señor. ¿Y cómo lo vas a hacer? Examinándote cada día y mirar qué es lo que le agrada a Dios y qué no es lo que le agrada a Dios. Por tanto, versículo 17, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿Qué dice allí? ¿Qué debemos de hacer? Entender. ¿Qué debemos de entender? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Viendo reel de 5 minutos. Viendo YouTube, o como dice el pastor Abilio, viendo la Rosa de Guadalupe. No, en la escritura, exponiéndonos a la palabra, especialmente expositiva, conociendo todas estas cosas que no están bien en nosotros, vivir en obediencia, renovar nuestra mente. Por eso muchos desperdician su vida persiguiendo cosas temporales. Así es cristiano. Es que yo me falta esto, me falta aquello, no tengo esto. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Si tienes una muda de ropa, dale gracias a Dios que tienes una muda. Hay otros que no tienen sino cartones. Vivimos a diario no agradeciéndole a Dios, sino quejándonos. Muchos desperdician su vida persiguiendo estas cosas que son temporales. El creyente debe de vivir con perspectiva eterna. Hermano, en un abrir y cerrar de ojo, nos vamos porque nos vamos. La venida de Cristo está cerca. Venga o no venga, debemos de vivir con nuestra mirada y con nuestros ojos en el Señor, en el cielo, en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Una vida
que imita a Dios, siempre va a estar pensando y viviendo con su razonamiento y su mirada puesta en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Porque cuando usted quita la mirada allá arriba y la pone acá abajo, usted se va a entristecer, te vas a desanimar, te vas a llenar de depresión y te vas a paralizar en tu fe. Porque eso es lo que causa todo esto. Por eso debemos de poner nuestra mirada en Cristo. Finalizamos, hermanos, con el punto número 5 y después las implicaciones finales. La llenura del Espíritu Santo, dice el versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Gloria a Dios. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo aquí no está hablando pues del alcohol, del vino que no podemos tomar. Ese no es el contexto, porque él ha hablado en otra cita de la borrachera, del alcohol, de todas esas cosas. Lo que Pablo está contrastando aquí es dos controles. Lo que controla nuestra vida. Habla del control del vino y del control del espíritu. Del control del vino y del control del espíritu. ¿Qué es lo que hace el alcohol en una persona? Cuando una persona se embriaga, pierde su sobriedad, pierde el control. Por eso cuando manejan, ¿qué pasa? Se accidentan, se mueren. Y es por eso, porque hay pérdida de control. Entonces, ser lleno del Espíritu significa vivir bajo el dominio del Espíritu Santo. Es decir, no habla Pablo aquí de recibir más y más y más, como cuando un vaso se va llenando, porque así muchas veces han profetizado y han enseñado que tú debes de llenarte del Espíritu Santo y ponen un vaso y te van echando agua, hasta que te llenes. No, ya hemos sido llenos y sellados, ¿sí o no? Eso es lo que dice la Escritura. Entonces no está diciendo Pablo que debemos de recibir más y más del Espíritu Santo, sino que está hablando de ser gobernados por Él continuamente. A diario, todos los días debemos de ser ¿qué? Gobernados por el Espíritu Santo. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Qué dice Pablo en este versículo 19? Adoración, hablando entre vosotros con salmos, gozo, cantando y alabando, gratitud, dando siempre gracias a Dios y humildad, sometiéndonos unos a otros. Entonces la llenura del Espíritu se refleja en relaciones transformadas. Versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos muy propensos a darle gracias a Dios cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas van mal, hay que darle gracias a Dios, porque algo Dios nos está enseñando. Si ha sido con la voluntad de Dios, porque a veces son decisiones malas que hemos tomado y son consecuencias. Pero todas las cosas a los que aman a Dios les ayudará para bien. Hay que darle a Dios gracias también en los momentos duros. Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, queridos hermanos, la verdadera espiritualidad no se mide solamente por emociones religiosas. Debe de haber una evidencia en obediencia, en gratitud, en adoración, en humildad y en un amor práctico. Por eso termina el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a leer las aplicaciones finales para terminar. Punto número 1, imita el carácter de Dios. Debes de reflejar a Cristo en tus relaciones y en tus decisiones. Eso debe de evidenciarse en nuestra vida. Punto número 2, vive en santidad. No permitas que la cultura defina tu moralidad. Hoy vivimos en un tiempo donde te dicen, no, tú puedes hacer lo que tú quieres, tú puedes andar como tú quieres, tú puedes vivir como tú quieres. No, la Biblia nos manda a vivir en santidad. Número 3, camina como un hijo de luz. Tu vida debe reflejar la verdad de Cristo. No debe haber esa dicotomía de que soy una cosa y hago otra, o muestro una cosa y soy otra. No. Punto número 4, aprovecha sabiamente tu vida. ¿Y cómo la vas a aprovechar? Viviendo con propósito eterno.
Punto número 5, busca diariamente la llenura del Espíritu. Permite que el Espíritu Santo gobierne cada área de tu vida. Mis amados hermanos, damos por concluido este servicio. Dice, un hijo refleja naturalmente el carácter de su padre. De la misma manera, el creyente está llamado a reflejar el carácter de Dios. ¿Qué nos recuerda Pablo aquí? Pablo nos recuerda que la vida cristiana implica un amor sacrificial, santidad práctica, sabiduría espiritual y depender constantemente del Espíritu Santo. Así que hemos aprendido que el Evangelio no solamente nos salva del pecado, sino que también transforma nuestra vida de tal modo que ahora nosotros podemos reflejarla viviendo para la gloria de Dios de manera diferente. Vamos a orar, mis amados hermanos. Puede cerrar sus ojos ahí donde está. Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te alabamos, te exaltamos. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, porque tu palabra es preciosa, Señor. No solamente es preciosa, sino que también nos confronta, también nos muestra los cambios que deben producirse en cada uno de nosotros y que son producto no de lo que nosotros hagamos en nuestra fuerza, en nuestros méritos, sino que es el resultado de toda aquella obra que usted ha hecho en nosotros, al darnos una nueva naturaleza, sino que también nos has dado el poder para hacerlo. Y por eso alabamos tu nombre, te glorificamos. Que tu iglesia en esta mañana haya podido entender y comprender que debemos de reflejar tu carácter. Ayúdanos, Señor, porque es con tu ayuda, es con tu espíritu, que cada uno de nosotros como creyentes seamos imitadores de Dios en amor como hijos amados, de tal manera que tu nombre sea exaltado siempre y que sea glorificado y que usted sea el centro en tu iglesia, que Cristo sea la cabeza y no un ser humano, que vivamos para agradarte en todo lo que es tu voluntad y que no vivamos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar y valorar todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que nosotros podamos, Señor, amarnos, dar sin recibir, vivir en santidad, que es la expresión de lo que somos en Cristo Jesús. Te damos gracias, ayúdanos a vivir sabiamente, porque sabemos que los días son malos, como escrito está, Señor. Ayúdanos a vivir en sabiduría. Bendice a cada hermano, a cada amigo, a cada familia presente, aquellos que nos vieron a través de Facebook. Agradecerte por este tiempo y que ellos puedan ver que Cristo murió también por sus pecados y que hoy hace esa invitación. Esa gracia está abierta para que la luz de este evangelio ilumine sus corazones y ellos puedan ser trasladados de la luz, de las tinieblas a la luz, y que tu Espíritu Santo pueda obrar esa regeneración en sus vidas. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu gloriosa palabra. Oramos por todo lo que vamos a emprender en el resto del día y en el resto de semana. Queremos pedirte, Señor, por esa fortaleza, por nuestros hermanos venezolanos, por todo lo que ha pasado en esa nación. Que sea usted tomando el control, Señor, y fortaleciendo y consolando a aquellas familias enlutadas. Queremos pedir, Señor, también por este país, por todo, Señor, lo que también está pasando en nuestros medios y en nuestros pueblos y ciudades, y que puedas darle sabiduría al presidente, a los gobernantes, a los alcaldes, a todas las autoridades, para que nosotros podamos, Señor, en este tiempo también vivir, como dice tu palabra, quieta y reposadamente. En tus manos ponemos también cada ofrenda, cada diezmo, que de manera generosa tu pueblo ha traído para impulsar tu obra. Gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Dios les bendiga rica y abundantemente.
puede saludar al que está a su lado.